Hola, soy María Montserrat Villagrán de La Sapienza de Roma y el trabajo que presento es el Universal Design for Learning y la enseñanza de español como lengua extranjera en entornos digitales. Vamos a ver de qué se trata. He preparado un índice un poco con los contenidos del vídeo. En primer lugar, hablaremos de una serie de proyectos europeos que tratan esta metodología. Se trata de una metodología didáctica. Después vamos a ver los elementos más importantes de esta metodología didáctica, la modalidad de presentación de los materiales y la aplicación práctica del método UDL en un curso de español para extranjeros. Entonces, como decía, hay una serie de proyectos europeos que trabajan este método universal de aprendizaje y en los que está involucrada la Sapienza, y estos son los tres que tratan el método UDL. Por ejemplo, el primero, os he puesto los enlaces por si queréis ver un poco los resultados que estamos llevando a cabo sobre estos trabajos. El primero, digamos que el primer proyecto está enfocado los tres en realidad están enfocados a la formación docente. Y los tres tienen diferencias, pero por ejemplo, en los tres se tratan nuevos métodos didácticos y nuevas herramientas didácticas, sobre todo herramientas en línea, claramente. Y los tres tienen en común que tratan el tema del método UDL. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de este método? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que dice eliminar las barreras que impiden la adecuada formación de todos los estudiantes de una clase. Es decir, que es un método mediante el cual se pretende crear cursos para todos. Es decir, no crear para los alumnos con necesidades educativas especiales, no crear un curso aparte. No, lo que pretende es promover la inclusión de todos los alumnos, sin guetizar, digamos, los grupos de alumnos y diferenciarlos entre ellos. Todos van a aprender, porque nosotros estamos acostumbrados a ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales, les ponemos, por ejemplo, los controles, las verificas, las hacemos de otra manera, ¿no? En realidad, a todos los alumnos tenemos que ayudar. Es decir, tenemos que hacer todo lo posible para que todos los alumnos aprendan. Entonces, esta es una solución para poder aportar toda una serie de materiales para todos los alumnos. Otra cosa importante es que el contexto digital es muy adecuado para el desarrollo de este método. Otro aspecto que también pongo ahí, hay toda una serie de una bibliografía pertinente para el que quiera profundizar en ella, que respalda esta nueva metodología. Es un método sencillo, intuitivo, accesible, requiere poco esfuerzo físico y otro de los principios es la tolerancia del error. Otro aspecto fundamental es la flexibilidad. Es decir, ¿en qué entendemos por flexibilidad? Se trata de presentar de proponer múltiples medios de representación de materiales, múltiples medios de acción y expresión y múltiples medios para motivar al estudiante. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, por lo que se refiere a la representación, puede haber alumnos que prefieran escuchar la lección en un vídeo, porque, por ejemplo, si tienen dislexia y no quieren, les cuesta mucho leer,
pueden escuchar el vídeo. En cambio, puede haber alumnos que tienen problemas tienen problemas visuales, entonces cogen el formato Word y pueden ampliar el carácter todo lo que quieran para poder leer lo que está escrito. Por lo que se refiere a los estudiantes con problemas de sordera, por ejemplo, yo siempre en los vídeos incluyo mi imagen porque algunos están especializados en la lectura de los labios. Otros conocen el lenguaje de signos, pero no todos conocen el lenguaje de signos. Entonces, lo ideal sería presentar con lenguaje de signos y con la lectura de los labios. También por lo que se refiere a los medios de acción y expresión del alumno, es decir, que él tiene que tener la posibilidad de poder presentar, de poder realizar el trabajo o los controles, los ejercicios de la manera que prefieran. Y lo mismo pasa con la motivación. Nosotros tenemos que presentar múltiples medios para motivar al estudiante, simplemente porque hay alumnos que se sienten motivados con la novedad, pero hay otros alumnos que la novedad no la aceptan o no les gusta o no les motiva y prefieren la rutina diaria de la clase diaria, de saber todo lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Y no le gustan las novedades. Y por eso nosotros tenemos que presentar múltiples medios para motivar al estudiante. Vamos a centrarnos en este trabajo solo en el primer apartado, en los múltiples medios de representación de materiales, un poco como punto de partida. Entonces aquí tenemos múltiples medios de representación. ¿De qué se trata? Se trata de aportar opciones para la percepción. Es decir, ofrecer modos para personalizar la visualización de la información, ofrecer alternativas para la información auditiva y ofrecer alternativas para la información visiva. Por ejemplo, aquí se trata de cuidar la dimensión del texto, del carácter. Quiere decir, aportar material audiovisual, acentuar el contraste entre el fondo y el texto, el color de las letras. También es importante usar el evidenciador. Y, por ejemplo, con los vídeos pueden regular la velocidad y el volumen. Y también tienen que tener la posibilidad de utilizar diccionario, el diccionario siempre que quieran, ¿no? La fuente del carácter, por ejemplo, hay una serie de fuentes, por ejemplo, Arial, Verdana, Comics. Yo prefiero Comic Sans, porque no, este tipo de fuente no hace que el alumno no se confunda. Son ideales para los alumnos con problemas de dislexia. También es importante transcribir el material auditivo y también es importante que el alumno tenga la posibilidad de utilizar el corrector ortográfico. Por lo que se refiere a aportar opciones para la lengua, tenemos que aclarar el vocabulario y los símbolos, aclarar la sintaxis y la estructura, favorecer la descodificación del texto, promover la comprensión mediante idiomas, ilustrar mediante múltiples medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la traducción. Yo utilizo mucho la traducción, sobre todo cuando están aprendiendo el español, yo utilizo, porque puede, sobre todo pensando en estos alumnos con necesidades educativas especiales. También hay que simplificar los términos y las expresiones complejas. También podemos incorporar en el texto enlaces, notas explicativas, traducciones para explicar el vocabulario y también, sobre todo, explicar expresiones pertenecientes al lenguaje académico, metáforas, jerga juvenil, coloquial, etc. Y luego tenemos el otro apartado, que es aportar opciones para la comprensión. Se trata de aportar conocimientos básicos
evidenciar modelos, ideas principales y relaciones, guiar la elaboración, la visualización y la manipulación de la información y utilizar la generalización. Por ejemplo, dar al alumno la posibilidad de utilizar el corrector automático, diccionarios, tesaurus, etc. No solo durante los exámenes, siempre que el alumno lo necesite, siempre. También se trata de transcribir el material auditivo y también, por ejemplo, aportar enlaces con las unidades anteriores que han tratado ese mismo tema que se está tratando, ¿no? Bueno, aquí empieza el apartado donde tenemos la aplicación práctica de un curso de español que yo he preparado para mis alumnos italianos. Y aquí, por ejemplo, he utilizado también diferentes materiales por lo que se refiere solo a la presentación. Nos estamos concentrando en la representación del material. Entonces yo presento el material en diferentes formatos, o sea, el mismo contenido pero con diferentes formatos, en Word, en PDF, en PowerPoint, y utilizo mucho los vídeos. Los vídeos suelen ser cortos y también, por ejemplo, utilizo vídeos no solo para los contenidos, sino también al principio de cada unidad propongo un vídeo con los contenidos, o sea, que sepa el alumno los objetivos y qué vamos a tratar en esa unidad. También presento al principio el programa del curso en un pequeño vídeo, también en diferentes formatos, y también entre una unidad y otra presento otro vídeo en el que repaso lo que hemos visto, lo más importante, la unidad anterior, y anuncio los contenidos de la unidad siguiente. He utilizado el evidenciador. Aquí, por ejemplo, he puesto el enlace para un ejemplo de 2 vídeos que he preparado, por si queréis ver un poco de qué se trata. Este, por ejemplo, sería la introducción de los contenidos de la unidad 1. Como veis, está en italiano, porque sobre todo pensando en los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, los artículos indeterminados. He utilizado la fuente Comic Sans. Todo esto también está en Word, en PDF, en PowerPoint y en vídeo. Estos son los artículos determinados. Y, por ejemplo, pongo entre corchetes las explicaciones en italiano. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.